Hola, mucho gusto. Soy Merichel Calderón Vargas, abogada defensora de derechos humanos que vivo aquí en Tijuana, en Baja California. La intención de este módulo es trabajar con ustedes algunos conceptos con los que pues ya he tenido el gusto de trabajar con algunas y algunos de ustedes en otras ocasiones. Esta vez vamos a tratarle de dar un twist un poquito más filosófico, más teórico. Muchas veces cuando hablamos de derechos de las mujeres tratamos de mantenernos en un marco súper jurídico, ¿no? Para que no quede duda y que todo se entienda como apegado al marco normativo de derechos constitucionales. Sin embargo, ahorita ya tenemos un poquito más de confianza y estamos entendiendo que la transdisciplina es muy necesaria para poder explicar los derechos de las mujeres, de las niñas y en general de los grupos vulnerados y vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, les preparé una exposición que ahorita voy a empezarla a presentar, en donde ustedes van a poder ver, por un lado, algunos de los conceptos que les comenté. Vamos a ver de manera muy puntual la convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Ahí traemos una presentación muy suave que tomamos de un seminario que se dio en el Museo de la Mujer con la doctora Idalia Ceja, quien muy amablemente nos compartió su material y solamente nos pide que pues la citemos. También se los voy a compartir, el material de la doctora. Por otro lado, también tenemos la participación en estas mismas diapositivas que les voy a mostrar de información proporcionada por la maestra Lourdes Enríquez del Colegio de Bioética de la UNAM. Ella es abogada, es filósofa, amiga nuestra y parte de la Federación de Mexicanas Universitarias, de las que nosotros también tenemos el gusto de formar parte. Entonces, bueno, voy a empezar a presentarles estas diapositivas que empieza con una que habla sobre qué es la teoría crítica de género dentro del derecho. ¿Por qué nos interesa hablar de esto? Pues porque muchas veces vemos que el género, los conceptos entre la diferencia entre hombres y mujeres, que es lo que es, pues nos ayuda a ver muchas situaciones que no habíamos visto antes, que tienen que ver con el abuso de poder, tienen que ver con cómo se han comportado las sociedades con las mujeres en el mundo, ¿no? Y entonces por eso creo que es importante compartirles esto. Entonces, la teoría crítica de género y el derecho. Vamos a ver un poco los principios y fundamentos del discurso de los derechos humanos, qué es la perspectiva de género. Vamos a revisar un poquito nuevos vocabularios que podemos utilizar para argumentar con perspectiva de género, revisar el androcentrismo que existe dentro de las normas y cómo es que dentro del derecho existen formas de emancipación, formas de poder generar libertad y ahora sí que más derechos humanos. Entonces, empezando porque, como les decía, ahorita ya tenemos un poco más de confianza porque sabemos que tenemos la razón jurídica, que la igualdad está de nuestro lado. Ya hace muchos años que se aplica la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley de igualdad entre mujeres y hombres, la ley para prevenir y sancionar la discriminación, que si bien en Baja California no se ha utilizado, pero pues bueno, ahí la tenemos, ¿no? Y a nivel federal la CONAPRED se ha hecho varias acciones. Y también, por otro lado, otra norma que debemos incluir es la ley de atención a víctimas, ¿no? Que viene del artículo 20 de nuestra Constitución, porque eso nos ayuda a darle una forma más estructurada a nuestros argumentos jurídicos cuando hablamos del derecho o el principio constitucional a la igualdad, a la no discriminación y a la vida libre de violencia para las mujeres. Entonces, ¿cuál es la importancia para nosotras, en este caso como funcionarias, como funcionarios públicos de la CEAP, de la PROCU, bueno, ahora de la Fiscalía, del Instituto de la Mujer, de ti que estás escuchando este taller? ¿Por qué nos debe de importar esto? Porque tenemos que identificar conductas que generan violencia, misoginia, acoso, hostigamiento para poderlas detener.
dejarlas de ver como algo natural, como algo que es parte de nuestra vida cotidiana, porque no lo es. Aquí hay que desnaturalizar lo que parece que es normal que a las mujeres se les relegue a la cocina, no, no es normal. Que es normal que las mujeres no puedan acceder a ciertos trabajos, no, no es normal. ¿No? Entonces tampoco es normal que los hombres sean los únicos que deben de aportar a la familia, tampoco es normal que el hombre no deba llorar, o sea, todos estos roles de género que se nos han impuesto no son normales, se nos han querido hacer ver como normales dentro de la sociedad, sin embargo, esto no los hace mejores ni nos ha ayudado a vivir más libres o más contentas y contentos, ¿no? Entonces, hablando desde este paradigma, desde esta idea de derechos humanos, pensando, ¿no? Que son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, que es el que nos ocupa ahorita, de por ser hombre o por ser mujer, el origen nacional, étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Y subrayo cualquier otra condición porque muchas veces entendemos que las discriminaciones se dan nada más por el hecho de ser mujer o por un color de piel o por una cosa u otra, y las discriminaciones se dan por diferentes tipos de vulnerabilidades. Y yo creo que en este taller o en este seminario vamos a poder tener la oportunidad de revisar algunas de estas discriminaciones que muchas veces no tenemos en cuenta cuando hacemos un análisis muy por encimita de lo que son los derechos humanos y las diferencias. Entonces, ¿qué es lo diferente? ¿Diferente a qué? Pues diferente al paradigma humano, que se entiende que es neutral cuando se habla de hombres, cuando hablamos de todos en la sala, aunque la mayoría sean mujeres, muchas se quedan o nos quedábamos tranquilas, ¿no? De, ok, todas pues están hablando de mí también. Y no, lo que no se menciona no existe. Entonces, por eso en el lenguaje también es importante romper el paradigma y que también se enuncie a las mujeres que están dentro de los salones, dentro de los espacios educativos, en la población en general, ¿no? Entonces, ¿este paradigma qué es? Este paradigma se formó desde el mundo occidental, donde se habla de un hombre blanco, heterosexual, no indígena, sin discapacidades ni físicas ni mentales, propietario, católico, cristiano o evangélico, porque son las religiones que están ahorita dentro de las dominantes, ¿no? Por así decirlo, y que sea pequeño burgués para arriba, ¿no? O sea, que sea alguien que tiene su propia empresa, su propio medio de producción, o que trabaje pues la materia prima que él mismo extrae de la naturaleza, ¿no? Entonces, esto desde el feminismo, desde los derechos humanos, lo hemos entendido como que es el paradigma de la sociedad. Y muchas veces, si no lo ves nada más desde el feminismo, si lo ves, por ejemplo, desde la lucha de los pueblos indígenas, te vas a dar cuenta que sí es así. Si no tienes ciertas características, es muy poco probable que llegues a espacios políticos de poder. Es muy poco probable que puedas ser, por ejemplo, reconocido como un buen sacerdote o una buena líder, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, ¿no? Que ya hay diferentes formas de cómo nos van discriminando por no ser como el paradigma humano. Hombre cisgénero, o sea, que no seas trans, una persona transgénero, trans, travesti, o blanco, o sea, que seas una persona con un pantone claro, así pues güerito, no indígena, ¿no? Heterosexual, o sea, todo esto, pues si no vamos encajando en esto, van a ser desventajas que vamos a tener sobre otros seres humanos. Por eso es muy claro que el derecho no está para darle a todo mundo por igual, precisamente como se entendía el concepto de igualdad en tiempos antiguos, ahora ya se entiende como igualdad sustantiva, o sea, igualdad viendo, en este caso, la Temis, la diosa de la justicia, se quita la venda de los ojos para ver a quien atiende de manera cercana, de ojo a ojo, de frente a frente, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de todos los derechos para todas las mujeres en muchas campañas? Pues porque muchas veces los derechos de las mujeres han servido nada más para atender a cierto tipo de mujeres, o sea, mujeres blancas, heterosexuales, sin discapacidades, que tienen acceso a ir a denunciar ya sea al Ministerio Público, a la Fiscalía, que tienen para el transporte público y que tienen la verbalización
suficiente para poder denunciar. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que si analizamos un poco la economía, el poder, el género, la cultura, son diferentes factores los que pueden de vulnerabilidad y por lo cual nosotras, en este caso como funcionarias, funcionarios, tenemos que reaccionar de manera distinta. No vas a atender igual a una persona que llega y que no sabe tal vez explicar bien el delito que se cometió en su contra, a una persona que te llega casi con la denuncia de hechos por escrito, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí es bien importante hacer las diferencias, pero no para discriminar, sino al contrario, para darle una mejor atención a esta persona. Y aquí les dejo un ejercicio que lo pueden realizar pues entre su familia, sus amigas, amigos, en la oficina o pues con quien tengan oportunidad, inclusive cuando vayan ahí en el tráfico, pues se pueden poner a pensar y distinguir, ¿no? ¿Cuáles son las formas de violencia sexual que vivimos las mujeres en la sociedad y que se percibe como algo normal? ¿Cuál sería, por ejemplo, la violencia en la calle? La violencia en la calle, pues son los piropos, las miradas lascivas, ¿no? Estas expresiones que en realidad no son palabras, que nada más son como sonidos. En la escuela, ¿qué pasa muchas veces? Comentarios innecesarios de maestros, como qué bien se te ve esa blusa o cosas así que no tendría por qué hacer un comentario así un maestro o maestra en el trabajo, ¿no? También, por ejemplo, cuando se están preguntándote insistentemente sobre tu orientación sexual o sobre si te gusta o no algún artista, ¿no? Y el acoso o hostigamiento que se puede dar en la casa también, ¿no? Por parte de nuestros propios familiares, desgraciadamente, y esto es una violencia que se da muy seguido y ahorita con la pandemia sabemos que va a haber más casos de violencia sexual dentro de los hogares y ojalá tengan la fuerza y la energía para poderles atender con calidad y con calidez como se merece la gente. Entonces, bueno, les dejo este ejercicio para que lo puedan reflexionar, si quieren aquí, o después anotarlo y hacerlo por ahí, ¿no? Como una práctica, para que ustedes mismas y mismos vayan identificando cómo se dan estos tipos de violencia que parece algo normal, algo natural, algo que así es la vida, y no, así no es la vida, así no debe de tratarse a la gente, ni a los hombres ni a las mujeres. Pero en este caso, por como se ha generado una subordinación por parte de los hombres sobre las mujeres, pues aquí lo que estamos viendo es que se consideran que los cuerpos de las mujeres son mercancía, ¿no? Son objetos, son moneda de cambio. Entonces, por eso se considera que las mujeres pueden ser como cosas. Entonces, por eso muchas veces no se educa o se les educa a los hombres con esta idea de que pueden estarles haciendo observaciones del cuerpo a las mujeres, de que se adelgazaron, que se engordaron, que se ven como se ven, y ellos piensan que son caballerosos, ¿no? Diciendo eso, y en realidad muchas de estas opiniones son no solicitadas y la mayoría del tiempo incomodan. Aunque seas Brad Pitt o el hombre más guapo del mundo, ¿no? Muchas veces comentarios no, no solicitados son ofensivos. Y bueno, esto como un poquito para entender cómo se ha dado la subordinación de las mujeres en la historia. Como les decía, bueno, un poquito el acoso, el hostigamiento sexual, nos deja ver muy claro, ¿no? Cómo se está viviendo esta situación a nivel mundial. Pero por otro lado, si nos ponemos a revisar ciertas sutilezas, por ejemplo, dentro de la música, ¿no? ¿Qué tipo de mujeres son las que pueden realmente triunfar con su cuerpo? Pues si eres una mujer gorda o eres una mujer ya mayor, ya en realidad en cuanto a la música, los espacios, pues ya no vas a tener muchos. El contenido de la música, la mayoría de la música habla de un contenido altamente misógino y no nada más estamos hablando del reggaetón y de la banda, ¿no? El norteño. Si nos ponemos a buscar, en realidad, muchas de las canciones, mucha de
pues de lo que estamos escuchando en el radio, como parece que algo que va ahí, nos está acostumbrando a pensar en que no, que vamos a morir de amor y que todo esto, y como ustedes ya saben, las y los que hayan estudiado psicología o que se hayan preocupado un poquito por este tema, saben que muchas veces nos programamos con este tipo de repeticiones, ¿no? Y pues la música casi siempre, como les digo, es misógina y pues hay una falta de acceso a otro tipo de música, ¿no? Y pensemos en la literatura, por ejemplo, ¿cuántos espacios hay para mujeres que escriben? Pocos. Y se están buscando como acciones afirmativas, como cuotas, pero aún así no vemos a los gobiernos muy convencidos de abrir estos espacios. En la literatura también gran parte del contenido es discriminatorio. Cuando se habla de historia de mujeres, por lo general se habla porque vivieron con un hombre, porque sufrieron, porque se embarazaron, porque un hombre les hizo, les deshizo, pero poco se habla de vidas de mujeres en política o que tengan triunfos de cualquier otro tipo, ¿no? Esto por lo general se lo dejan para biografías, ¿no? Y bueno, también existe la falta de promoción a las escritoras, ¿no? Lo cual sí es un gran problema, porque no solamente la misoginia se da dentro de la falta de apreciación a lo que escriben, sino también la falta de promoción. Y bueno, en cuanto a la cultura, ¿no? Tenemos los espacios, que muchas veces los espacios se brindan para mujeres, pero solamente cuando son expuestas como un objeto social, como en obras con desnudos. Los presupuestos públicos muchas veces se dan a hombres o a pinturas de mujeres que traen a mujeres desnudas, no necesariamente se aprecia el arte de la mujer tal cual, ¿no? Y aquí les dejo estas tres frasecitas que son ciertos tipos de violencia que se cometen contra las mujeres en el ámbito económico, en el ámbito del poder, que es el piso resbaloso. Cuando vamos avanzando, muchas veces porque se nos obliga a trabajar tareas del hogar o el trabajo doméstico, no podemos responder a veces igual que un hombre que muchas veces llega a su casa y ya tiene su ropa limpia, le sirven la comida y ciertas tradiciones, ¿no? Que a nosotras pues no se nos dieron, y no con la de, ay, qué lástima que no podemos explotar a alguien más, sino bueno, aquí hay una sobreexplotación de las mujeres con la saben, o sea, no solamente es el trabajo doméstico, el trabajo de crianza y educación de las y los hijos, sino también pues el trabajo al que acudimos, ¿no? Todos los días, si tenemos el privilegio de tenerlo. Está el techo de cristal, que se da, por ejemplo, en las gubernaturas o las CEOs, ¿no? Las direcciones de las empresas. Muchas veces hay hasta cierto nivel, no, si se ponen a pensar cuántas gobernadoras ha habido en México, pues muy pocas. Ahora con las cuotas esto va a cambiar, pero pues ha tenido que ser a la fuerza porque por voluntad no nos han cedido el poder, pues ya sabíamos que eso no iba a pasar, ¿no? Y bueno, por otro lado está el tema del escalón roto. Cuando vas subiendo, vas avanzando, siempre va a haber un escalón roto con el que te regresas hasta abajo, ¿no? Si estás ganando 11,000 pesos en un lugar y luego te promueven, puede que dures ahí un tiempo, que ganes tus 16, 18, 20 y de repente, pum, te vuelvan a bajar a 16 o a 11. ¿Por qué? Pues porque muchas veces dicen, ay, es que es la suerte que me toca y no nos fijamos en nuestros derechos laborales, pero a las mujeres muy fácilmente les hacen esto y otras veces si no acceden a ciertos favores sexuales o a comentarios, también pues no se les ayuda a subir de poder, sino al contrario, se les queda ahí guardadas, ¿no? Antes decían en el archivo, pero ahora el archivo ya va a ser un puesto de dirección y ya tiene cierto poder que antes no tenía el archivo, entonces vamos viendo ahora dónde nos mandan. Y bueno, vamos a hablar un poquito más en qué consiste la igualdad. Consiste en que tenemos que tener la igualdad de trato, la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. El principio de igualdad se define de esta manera. Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo, sexo, tienen el derecho de perseguir su bienestar material, su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y de igualdad de oportunidades. Entonces, si nos ponemos a pensar, en realidad,
no es que todos seamos iguales, sino que todos debemos tener los mismos derechos, se nos debe de tratar igual y se nos deben dar las mismas oportunidades. No tiene nada que ver con de todos somos iguales porque todos somos hijos de Dios. No, aquí todos somos iguales porque somos seres sintientes, pensantes, somos seres humanos y por eso tenemos estos derechos y punto, no tiene que haber más, ¿no? Y bueno, estamos hablando de que la igualdad, como les decía, tiene que ver en cuanto a las oportunidades, o sea, perseguir nuestra felicidad, nuestro bienestar material, nuestro desarrollo espiritual, o sea, que tiene que haber libertad religiosa, lo cual sabemos que aquí no es que haya mucha. Y en cuanto a la libertad y la dignidad, en cuanto a la seguridad económica, ¿no? Aquí estamos viendo pues que dentro de muchos pues fondos, ¿no? Que tendría que haber, por ejemplo, para atender a víctimas, pues por un lado no se asignan de una manera adecuada, no se distribuyen tampoco de una manera adecuada, mejor se les está reparando el daño a delincuentes que fueron torturados que a, por ejemplo, a Paulina, ¿no? En el caso Paulina. Entonces, bueno, ¿es justo? Sabemos que no. Hay diferencias en cuanto al salario, sí, a las mujeres nos pagan menos por el mismo trabajo que a los hombres. A las mujeres nos dejan más los cuidados y más ahora como política pública desde el gobierno federal. En cuanto al arreglo personal, nos tenemos que arreglar más para poder tener un mejor trabajo. En cuanto al peso y la talla, también la discriminación se da mucho en cuanto a peso, talla. Por ejemplo, en cuanto al tema de las cuestiones de peso, en una universidad, un doctor dijo que si no tenías la disciplina para escribir si no tenías la disciplina para ponerte a dieta, no ibas a tener la disciplina para escribir una tesis doctoral. Entonces a este maestro lo corrieron y qué bueno. Pero estas ideas preconcebidas tienen mucho que ver con lo que nos pasa en la vida normal. Y si este maestro lo publicó así, es que realmente tal vez él no aceptó a gente en su universidad para hacer un doctorado porque tienen un cuerpo distinto al que él considera que se debe tener para estudiar. Y en cuanto a habilidades, ¿no? Eso también son formas de discriminación. Entonces, bueno, para ir cerrando esta parte, compartirles, ¿no? Bueno, y como les decía, ya para cerrar esta parte, sí me gustaría contarles un poquito de cómo es que la misoginia, o sea, lo que se relaciona con el patriarcado, el capitalismo, lo que se relaciona con el clasismo, la discriminación contra las personas por ser pobres, el racismo, esta discriminación que se da por esta idea falsa que existe, de que existen las razas. En realidad no existen, ¿no? Todas las personas venimos, como ya saben, ¿no? De la evolución. Entonces, pues no hay razas y la discriminación ahora ya se entiende que se da por pantones. O sea, entre más oscuro es tu pantone, más oscura va a ser tu piel y se da la discriminación colorista o racista, ¿no? Existe también el especismo, o sea, esta idea de que los seres humanos somos lo único valioso, sin reconocer, por ejemplo, todo el ecosistema, ¿no? Y eso nos ha llevado a entender, por un lado, que no hay verdades absolutas. En respeto a la religión y todo, desde un estado laico, que es el que se supone que vivimos, no existen estas verdades absolutas. Por otro lado, las personas somos invaluables, pero existe la responsabilidad de la reparación del daño. Y por otro lado, que la equidad, si bien es un camino a la igualdad es un camino hacia la igualdad sustantiva que nos va a llevar hacia el camino de la paz y la tranquilidad. Entonces, entendiendo que ya repasamos cómo es el tema de la teoría crítica de género, cómo es que el concepto de la igualdad nos ayuda precisamente a entender las diferencias, la importancia que tiene de reconocer cómo se dan estas diferencias y cómo afectan a las personas, en particular en este caso a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, cómo nuestros derechos humanos en realidad, como les venía contando, se han formado a partir de un paradigma de lo que se supone que debe ser el ser humano y que hemos entendido que todas las demás diferencias por lo general nos ponen en desventaja, ¿no? Por ejemplo,
Hace poco leía en redes sociales, ¿no? Que Eduardo Verástegui se quejaba amargamente de que le daban carrilla en la primaria por tener los ojos azules. Híjole, pobrecito, cómo sufrió, ¿no? Y se da mucho esto también por parte de las personas blancas, ¿no? Las güeritas, que dicen, no, si yo no tengo problema con las personas negras, ¿no? Hasta tengo amigos negros y te quedas así como, pues, ¿por qué? ¿No le hablarías porque es negro o qué pasa, no? Entonces, como les decía, es un repaso general con la idea de entender muy claramente cómo es que se dan estas diferencias y por qué muchas veces se nos considera menos valiosos como seres humanos por no ser como el paradigma humano. Entonces, por eso la necesidad de la interseccionalidad, o sea, que las mujeres indígenas participen, las niñas, las adolescentes, mujeres con discapacidad, las migrantes, esto para poder entender los derechos humanos de una manera más amplia y desde las diferentes necesidades de las personas. Es este ejercicio que les digo de cómo se ha naturalizado la discriminación, la violencia, y este ejercicio nos sirve para repasarlo, entender cómo se ha dado la subordinación de las mujeres, como les decía, inclusive culturalmente, ¿no? Muchas veces se han dado ejercicios por mujeres artistas. Uno de estos grupos que me gusta mucho mencionar se llama las Guerrilla Girls y se disfrazan de gorilas y entran a los museos con números, cifras, datos de cuántas obras de mujeres hay dentro del museo y cuántas de hombre, ¿no? Y muchas de estas manifestaciones las han hecho en el museos del Museo Metropolitano de Nueva York, en grandes exposiciones, precisamente con la idea de dejar claro que muchas veces el arte nada más en realidad abusa de los cuerpos de las mujeres y lo sublima como algo etéreo, como algo perfecto, y muy pocas veces demuestra la realidad que vivimos, ¿no? Sino se nos demuestra como un producto, como un objeto, como les mencionaba anteriormente. Por otro lado, pues repasar, como les decía, el principio de igualdad es un principio constitucional, entender que el derecho existe gracias a que existen los humanos, no existe el derecho previo a la humanidad, ¿no? Y que existen los derechos humanos, existe el Estado gracias a que necesitamos organizarnos, si no tampoco hubiera Estado, ¿no? Entonces el principio de igualdad es una forma de tratar de gobernar y de tratar de vernos de una para todas y todos, sin discriminar, ahora sí como dicen, sin dejar a nadie atrás, ¿no? Entonces hablábamos de que esto es justo, bueno, pues no, sabemos que no. ¿Y cómo es la manera de trabajarlo, de arreglarlo? Pues a través de las acciones afirmativas. Estas acciones afirmativas se dan a partir de estas normas que por el entendido no deben de ser para siempre. O sea, no siempre debe de haber un instituto de la mujer, no siempre debe de haber un instituto del adulto mayor, porque se supone que va a llegar el momento en el que vamos a vivir de una manera más igualitaria y estas acciones afirmativas no van a ser necesarias. Esa es la idea, ¿no? Bueno, como les decía, vamos a esta parte de las normas jurídicas y la crítica de género, sobre todo hablando del acceso a la justicia de las mujeres y las niñas. Muchas veces entendemos, como les decía, las diferencias frente a los demás como características y en realidad son características que nos deben de llevar a interpretar el derecho de otra manera. Hay que ponerle límites al derecho para que por un lado no abuse del poder que tiene y por otro lado sea gentil, o sea, para las gentes, sea un derecho humano con base en la esencia de la dignidad humana, no con base en la esencia de querer sancionar a otros humanos. Entonces, en estas diapositivas, por ejemplo, Lourdes Enríquez nos propone pensar en formas renovadas de justicia, abrir el discurso jurídico, recuperar la flexibilidad y el contexto desde otras miradas, o sea, desde otras disciplinas. Como les decía, los derechos humanos ya no se pueden entender nada más desde el propio derecho, porque nos quedamos
nos quedamos ahora sí que poco fortalecidas, pocos fortalecidos en nuestros argumentos. Ahora nos tenemos que hacer de otras disciplinas como la psicología, la filosofía, la teoría política, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a ver desde otras vertientes del saber y principalmente, como les decía, de la teoría crítica, de la que no da nada por hecho. ¿Por qué? Porque nada es así nada más natural, ¿no? Como lo hemos visto. No hay verdades absolutas y todo es cuestionable, renovable, y así como el derecho se va haciendo cada vez más adaptado hacia la realidad que estamos viviendo, así se tienen que actualizar también las prácticas jurídicas, no nada más el texto jurídico en sí, ¿no? Entonces, nuestro discurso jurídico sí entendemos que es más sobre valores que sobre hechos reales. Es más sobre un deber ser, qué es lo que quisiéramos que fuera nuestra sociedad, qué es lo que queremos que sea ilegal y que no se cometa, que no la gente no repita estas conductas. Entonces, tal cual, el derecho trata sobre valoraciones que tratan de no ser morales, pero lo son en muchos aspectos. Entonces, muchas veces cuando hablamos de este supuesto moral, sabemos que es un divorcio falso, ¿no? Porque siguen viviendo juntitos, y aquí lo que estamos viendo es que no solamente la moralidad se está haciendo parte de nuestra política pública, ¿no? Sino que hasta ya tenemos una cartilla moral eh, como parte del gobierno federal. Entonces, así como hay un paradigma de lo humano, del deber ser, ahora ya tenemos un paradigma que pone límites al poder, porque ese paradigma es de los derechos humanos, y ética, política y social. Los derechos humanos, como les decía, son los límites y vínculos que tratamos de poner e interponer al poder público para que se puedan respetar y garantizar. Y pues simplemente hablar de la integralidad es algo muy valioso. ¿Por qué? Pues porque nadie vive los derechos humanos igual. Y lo hemos explicado de diferentes maneras. Para una persona no es lo mismo y no es igual de importante tal vez la libertad que la vida. He conocido personas que dicen, yo antes de ir a la cárcel prefiero quitarme la vida. Y te lo dicen con toda contundencia. Entonces, por eso precisamente los del convivir entre ellos se deben de ser integrales y se deben de vivir de diferente manera y entender a cada quien como lo considere. Por eso ha de ser difícil, ¿no? Tratar de interpretar los derechos humanos desde la función jurisdiccional, pero ahorita ya lo vamos a ver más adelante, en cuanto hablemos un poquito de la interpretación. Y las compañeras de Chihuahua, Imelda Marrufo y la maestra nos van a explicar también un poquito más sobre esto. Entonces, vamos avanzando. Cuanto al paradigma de los derechos humanos, antes se pensaba como estamos pensando ahí en los 80s, ¿no? En los 90s, se pensaba que los derechos humanos pues eran, y yo lo veía, ¿no? Que eran como pues para gente pues que le gustaba vestirse con huipiles y, ¿sabes? Hablar de la paz y de la armonía. Y ahorita, ya cuando estamos hablando de derechos humanos, ya vemos que el huipil no tiene nada que ver, tiene que ver con gente muy más allá de la valentía, ¿no? Gente que tiene planteado como desde una postura ética personal el precisamente poner límites al poder y defender a las personas de muchas veces que este poder que se ejerce es por encima de ellas, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo desde 2011, que esto tendría que haber sido desde mucho antes, desde 2011 se da la reforma de derechos humanos en México y se establece el bloque de constitucionalidad, que aquí lo definimos como organización jurídica de todas las normas materialmente constitucionales, que no necesariamente se encuentran contenidas en la Constitución, por ejemplo, los derechos contenidos en el Tratado y que forman parte del orden jurídico mexicano, como la forma de interpretación conforme, ¿no? O sea, sí te mencionan cómo es el principio pro persona, sí te mencionan algunos de los derechos, pero no todos necesariamente vienen ahí. Por ejemplo, en la Constitución no vemos una vida libre de violencia para las mujeres tal cual, pero vemos el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho a la paz, a la tranquilidad, y bueno, de ahí lo podemos interpretar, ¿no? Entonces, la argumentación jurídica con
perspectiva de género, tomando en cuenta el artículo 1 de la Constitución mexicana, nos va a llevar a estudiar la importancia de la teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, estos los derechos humanos, ¿no? Como hablamos del control de convencionalidad ex oficio, que nos abre la puerta para aplicar los instrumentos internacionales, por ejemplo, la CEDAW, Belém do Pará, ¿no? Que ya hemos hablado un poquito de ellas, el control de constitucionalidad difuso, ¿no? Que nos da un sentido más amplio, que abarca precisamente la crítica de género, el principio de libertad, igualdad y no discriminación. Por ejemplo, cuando hay una colisión de principios constitucionales, estos no es de derechos, se da la ponderación. ¿Qué derecho causa el menor daño frente al otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso que pues me tocó participar en cuestiones electorales, ¿no? En Baja California se estaba confrontando el principio de constitucionalidad de la igualdad frente al derecho a la reelección. Entonces, lo que hicimos fue oponer estos derechos, presentar que el derecho a la reelección era un derecho que iba a generar un retraso en cuanto al avance de la paridad y los derechos de las mujeres, y entonces el Tribunal Electoral en Guadalajara decidió que se tenía que dar prioridad a la paridad y por eso tuvieron que cambiar muchos de los aspectos que tenían en las elecciones anteriores. Ahora en estas vamos a ver, pero eso precisamente es ponderar un derecho constitucional frente a otro, ponderar los principios constitucionales, porque los derechos no se ponderan porque son integrales. Un principio constitucional frente a otro, precisamente para aplicar el que causa menor daño. Esto es el control de constitucionalidad difusa, es un ejemplo. Y por otro también existe el principio pro persona, que beneficie más a la persona en cuestión, ¿no? Otro es la cláusula de interpretación conforme, que es lo que les platicaba, que lo van a ver desde tesis jurisprudenciales, está bien interesante, que es una técnica interpretativa que armoniza la legislación internacional y la nacional. Aquí, por ejemplo, vale la pena comentar algo que la doctora Marta Torres Falcón siempre nos anda diciendo, y es muy interesante, nos dice, qué casualidad que antes se hablaba de homologación, la homologación legislativa, y justo cuando se entra en el tema de los derechos de las mujeres le ponen armonización, como para más bonito, menos contundente, ¿no? Que digo, una cosa no es diferente a la otra, se tienen que homologar, pero es precisamente este desdén discursivo con el que de repente tratan a las mujeres desde el propio discurso jurídico, ¿no? Y bueno, sí, siguiendo con esta línea de pensamiento, entendemos que, bueno, no solamente están los criterios de los tribunales constitucionales y de otras cortes, como la Corte Interamericana, la Corte Europea, recomendaciones de organismos internacionales y los protocolos facultativos que vigilan esta armonización u homologación de normas, ¿no? ¿Cuáles son los principios que que tratamos de trabajar desde los derechos humanos de las mujeres? Pues el principio de igualdad y no discriminación, desde la diferencia sexual, como les decía, que se da por ser hombre o por ser mujer, desde la igualdad sustantiva, la lógica de opuestos. Bueno, si no son iguales, ¿en qué son diferentes? ¿Y por qué son diferentes? ¿Y cómo les afecta esta diferencia? ¿No? Y bueno, la justicia distributiva, ¿no? Que esto ya sería un poco más hacia pues combatir los abusos que se dan con la explotación laboral y otro tipo de temas que igual aquí pues está bien mencionarlos, pero no son necesariamente materia. Entonces, esta reforma constitucional de junio de 2011 nos trae nuevas herramientas jurídicas, como les decía, el control de constitucionalidad, el principio procesal, y todo nos da un marco garantista que precisamente nos va a ayudar a entender la dignidad humana de una manera. Ahora buscamos las sanciones a los delitos, la reacción, la formación en habilidad, en vivencia, ¿no? Entonces, estas obligaciones, este nuevo paradigma de derechos humanos, pues, ¿quiénes son los que las tienen que generar? Pues las autoridades, ¿no? ¿Y cuáles son estas obligaciones? Pues ya se las saben.
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y cuando haya violación a estos derechos, prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño. No, esto es para las autoridades de los tres poderes de gobierno, de los tres niveles, y todos estas niñas, ¿no? Inclusive se menciona, por ejemplo, hablando de hostigamiento y acoso sexual. No es lo mismo que alguien que está en un estacionamiento público te acose que alguien que es funcionario que está en un estacionamiento público te acose. ¿Por qué? Porque pues en este caso muchas veces que vas a los edificios de gobierno es para recibir servicios, porque te aqueja alguna pena que sabes que ahí puedes resolver, ¿no? Y pues el hecho de que desde la entrada, desde que te bajas del carro, te bajas del camión, ya estén este tipo de actividades, no solamente limita el acceso a la justicia para las mujeres, sino que lo obstaculiza, porque te vas poco a poco, ¿cómo decirlo? Pues se te van quitando las ganas, ¿no? De acceder a esa justicia, porque los obstáculos no nada más van a ser los trámites, sino es también toda esta discriminación, este ambiente misógino que se vive en muchas instituciones. Entonces, reformar. Vamos a precisamente hacer más claro que el discurso jurídico, como les decía, es más sobre valores que sobre hechos reales. Y muchas de estas técnicas retóricas las tenemos que aplicar metodológicamente en el derecho. Y muchas veces las aplicamos así como si ya fueran algo dado, ¿no? Y no lo analizamos desde posturas críticas. Entonces, por eso es bien interesante hablar, por ejemplo, del pluralismo jurídico, ¿no? Y para hablar de esto, pues está Óscar Correas, que en paz descanse, ¿no? Que es un teórico que trabajó mucho aquí en México, sobre todo desde el derecho indígena, que hablaba de que no existe un solo derecho, o sea, sí manejamos el derecho occidental en México, sin embargo, no es la única forma de derecho que existe, el derecho indígena, los derechos de los pueblos autónomos, y eso se tiene también que considerar en nuestro sistema de justicia, que poco se considera, ¿no? Y para eso precisamente, como les decía, está la transdisciplina, nos hacemos de otras materias, otras disciplinas como la antropología, ¿no? Para poder, por ejemplo, pensar en la antropología jurídica y en los avances tecnológicos, ¿no? Que muchas veces no estamos haciendo uso artística, ya se está haciendo esta transformación hacia lo digital, pero no estamos aprovechando todos los medios tecnológicos con los que podemos tener y podemos facilitarle la vida no solo a las y los funcionarios, sino también a la ciudadanía. Y bueno, la importancia de hablar de laicidad, ¿no? Que nos resalta aquí Lourdes, es que precisamente, como les decía, si bien la libertad de oportunidades, la igualdad, todo esto tiene que ver con cómo se conforma el Estado, si no vivimos en un Estado laico, este tipo de creencias nos van a obstaculizar sobre todo los derechos a las mujeres. ¿Por qué? Porque pues precisamente mucha de la misoginia y discriminación que hay en el mundo en contra de las mujeres y nuestros cuerpos viene de la tradición judio-cristiana. Antes no había tanta misoginia, antes las mujeres no estaban hechas nada más para parir, antes las mujeres no tenían que ser puras y castas, y mucho de esto viene a partir de la imposición judio-cristiana en el mundo. Entonces, por eso les decía que es importante tener una cultura jurídica más amplia, entender las leyes y las prácticas jurídicas como algo que puede alterarse, algo que puede transformarse hacia algo mejor. No, precisamente desde los derechos de las mujeres ha habido espacios de agenciamiento, como los hemos hecho nosotras mismas, activistas, defensoras de derechos humanos, diciendo, este derecho es mío y lo voy a defender, ¿no? Como les decía, muchas veces el derecho en este caso es poroso, o sea que hay líneas de fuga, hay formas de que si de alguna manera este derecho generaba opresión para ciertas personas de los pueblos indígenas o para cierto colectivo, bueno, pues se puede generar a partir de la invención jurídica, de la imaginación jurídica, una nueva retórica que nos genere derechos
del futuro, derechos por venir. Hay formas de discriminación que ni siquiera nos hemos imaginado y que de seguro existen y no las hemos enunciado. Esos son los derechos del futuro, son los que buscamos con estas nuevas estrategias de resistencia jurídica, en donde a través del derecho vamos a generar más libertades y vamos a suprimir precisamente todas aquellas formas arcaicas que nada más nos ayudan a, pues, a vivir en un mundo retrógrada que limita derechos, limita libertades y poco va a ayudar hacia la transformación, hacia la tranquilidad y la paz. Entonces, generar una nueva cultura jurídica es la invitación, generar una argumentación racional, fundar y motivar nuestras decisiones con perspectiva de género nos va a ayudar a pensar nuevos derechos, a pensarnos a nosotras mismas de una manera distinta y ver que todo esto sí tiene una racionalidad. Como les decía, históricamente sí hay una subordinación de las mujeres que se ha comprobado desde diferentes disciplinas y que sí, a través del derecho es una manera de poder modificar este error humano. Entonces, bueno, vamos al marco jurídico internacional. Esto es algo que también lo van a repasar un poco con las compañeras, pero visto más desde el ámbito que se puede aplicar en un juicio penal. Aquí vamos a empezar sobre el desarrollo de los instrumentos jurídicos de protección a los derechos humanos. En 1919 se da el Tratado de Versalles, que crea la Sociedad de las Naciones Unidas. Se viene la Segunda Guerra Mundial y pues ahí varias personas a nivel internacional dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer la Organización de las Naciones Unidas para que no vuelva a suceder todo este trato deshumano y tanta crueldad y tanto asesinato, ¿no? Entonces se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se ponen ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, a actividades nucleares. Mucho de esto empieza desde antes con los tratados de comercio, los tratados internacionales, pero ahora ya se ponen ciertos límites a los países que no quieren cumplir con los derechos humanos. Y bueno, muchas veces cuando hablamos de derechos de las mujeres, nos dicen, es que esto es nuevo. Y sí les invito a que piensen, por ejemplo, que en 1946 el Consejo Económico y Social de la ONU crea la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Uno de los temas más importantes que trataban aquí es, por ejemplo, el derecho al divorcio. Si ustedes lo revisan, por ejemplo, hasta hace apenas unos 15 años, se hizo legal el divorcio en Chile, ¿no? Aquí en Tijuana, bueno, en Baja California, en México, fue hasta 2005 donde ya se empezó a ver la violación sexual entre la pareja como un delito, ¿no? Antes era como algo, pues normal, ¿no? Si tu marido te obligaba a tener relaciones sexuales, pues era tal cual, ahora ya se entiende como violación. Así es como han avanzado poco a poco estos derechos. En 1952 se da la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres, porque si bien, pues ahorita en estos años ya, pues tenemos el derecho al voto, pero también poco derecho a ser votadas, ¿no? Como les decía, si no es por las cuotas, poco pasa. La Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, ¿no? Esta se da en 1962 y todavía en el mundo tenemos la situación del matrimonio forzado, cómo obligan a las niñas y a las adolescentes a casarse. Y no es nada más en Medio Oriente, esto también pasa aquí, lo que pasa es que se disimula un poco más. En 1965 tenemos la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esta nos interesa porque precisamente habla mucho sobre pueblos indígenas, sobre el matrimonio forzado, ¿no? Y la trata que se da entre los pueblos indígenas. Y muchas veces esto cuando se trata de ponderar con los usos y costumbres, pues llegamos al entendimiento de que es mejor darle las opciones a las mujeres que buscan salir de la comunidad para vivir una vida tal vez más occidental o distinta, y no necesariamente romper con los usos y costumbres, ¿no?
Por otro lado, pues ya está el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que esto es algo muy bonito porque nos habla precisamente de cómo para mejorar el mundo necesitamos mejorar y promover nuestra historia, nuestra cultura, ¿no? Por eso habla de derechos sociales, económicos y culturales. Y los derechos económicos, sociales y culturales hablan, por ejemplo, sobre el patrimonio de la humanidad, sobre cómo las áreas históricas se tienen que conservar porque son parte de nuestro patrimonio humano. Por ejemplo, aquí en Baja California, ¿no? Que tan pocos museos tenemos, pues si agarramos esta convención, por ejemplo, y buscamos que haya un museo de derechos humanos, un museo sobre justicia, sería algo muy bonito porque son ideas que les digo, nos van a ayudar a la innovación jurídica, a pensar nuevos derechos, a pensar de manera distinta sobre cómo se han generado nuestras libertades, ¿no? Entonces, bueno, la Convención sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer emite la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer. O sea, es la responsable, es como la mamá de la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se firma en México en 1980. Por eso les decía que cuando nos vengan con eso de que los derechos de las mujeres son algo nuevo, pues un poquito de historia siempre está bien, ¿no? Porque de nuevo no tiene nada. Y les comparto este cuadro sinóptico que a mí me gusta mucho, que hizo Lourdes Enríquez también, sobre los estándares internacionales de los derechos humanos de las mujeres y de cómo estas herramientas nos sirven para la transformación sociocultural y cómo de ella deviene, por ejemplo, aquí tenemos la CEDAW, de ella deviene la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Luego, por otro lado, del lado derecho tenemos la de Belém do Pará, y de ella deviene la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ahora, si los combinamos, ¿cuáles son los derechos humanos que están protegiendo? El principio de igualdad y el derecho a la no discriminación. Esto que genera el acceso a la justicia para las mujeres, la reforma constitucional de derechos humanos, que nos lleva precisamente a la igualdad sustantiva. Por otro lado, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia trastoca el orden patriarcal que se supone que es natural de la sumisión de las mujeres y obliga a los 3 niveles de gobierno a eliminar estas actitudes, estereotipos y formas de pensamiento que afectan los derechos de las mujeres y también de los hombres. Entonces, como les decía, estos conceptos sí nos van a dar formas creativas de pensar, pero también ya están establecidas desde hace muchos años y tendríamos que tenerlas muy presentes, muy en la memoria, porque son maneras de ser mejores personas, ser mejores abogadas, abogados o profesionistas, ¿no? Hacer un mejor trabajo como funcionarias, funcionarios. Y este cuadrito nos ayuda para identificar cómo es que desde el derecho internacional y el nacional se están protegiendo el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que es base para poder entender todo este entramado jurídico. Entonces, alcanzar un ideal de justicia social e histórica para las diferencias está afincada en una práctica singular de igualdad y ciudadanía plena y derechos humanos, porque muchas veces no se entiende a todas las personas como ciudadanas, como ciudadanos, ¿no? Y lo vemos con las personas migrantes, que no se entienden como seres humanos completos por muchas personas xenofóbicas. Entonces, de esto parte. ¿Cómo vamos a encontrar estos derechos humanos más amplios, más libres, más fuertes, más fortalecidos? Pues desde la historia, desde la justicia social, entendiendo cómo han cambiado estos derechos. La igualdad democrática, como les decía, reconoce el pluralismo y la diversidad social. Aquí estamos viendo que solamente estamos reconociendo un tipo de derecho, un tipo de organización social, cuando hay muchas, ¿no? Entonces, la imaginación jurídica, insistimos, nos sirve para elaborar el garantismo de las diferencias de sexo. O sea, si ha habido discriminación contra las mujeres por ser mujeres, pues entonces con esto, teniendo esto claro,
imaginando también cómo han sido las cosas, leyendo novelas, historia, nos vamos a enterar. Y bueno, ya vamos a revisar la CEDAW desde un punto de vista más particular. Aquí agradezco la presentación que nos compartió la doctora Idalia Pérez Fernández Ceja, de la Federación de Mexicanas Universitarias. Este es un curso que pueden revisar ustedes cómo lo dio la doctora en la página del Museo de la Mujer. Se impartió el 25 de julio de este año. Estuvo muy suave, se lo recomiendo. Yo nada más le voy a dar una repasadita para que podamos reconocer muy claramente la CEDAW en cuanto al acceso a la justicia para las mujeres. Entonces, el origen de la CEDAW, como les decía, no solamente es formal, que ya que es un resultado histórico de la lucha de muchas mujeres que trabajaron para exigir que los derechos civiles, humanos y fundamentales se tenían que reconocer como una problemática inherente a las mujeres, o sea que nos están discriminando desde hace muchos años. Aquí la doctora nos pone a Olimpia de Gouges, ¿no? Que fue la mujer que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. ¿Qué le hicieron a ella? Pues le cortaron la cabeza, la decapitaron por rebelde. ¿Cómo se le ocurre imaginarse que tiene derechos, no? Entonces, por ejemplo, desde Olimpia de Gouges hasta las sufragistas, aquí nos pone una foto de Lucy Burns, que la metieron al bote por andar ahí también de revoltosa. Dice, negar a la mujer la igualdad de derechos por razón de sexo es negar la justicia a la mitad de la población. No, esto nos decía Berta Lutz. Gracias a ella, como aquí nos menciona, fue delegada de Brasil y una de las pocas mujeres presentes. Luchó para que la Carta de las Naciones Unidas mencionara específicamente a las mujeres. Poco después impulsó la creación de una subcomisión para analizar el estatus político de las mujeres en el mundo, que era el que les mencioné anteriormente. De ahí salió la CSW, que es la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres. Por ejemplo, nuestra organización de la que formamos parte, la Federación de Mexicanas Universitarias, lleva informes a la CSW sobre la situación que se vive en México. Entonces, esta es una forma de comunicación entre a veces activistas, como nos dicen, de medio pelo con las de alto nivel, ¿no? Porque podemos llevar mucha información que antes nada más se quedaba a veces en lo local y no llegaba a lo internacional. Por eso la importancia de la CSW, porque muchas mujeres podemos llevar información, podemos hacer informes, y ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Alda Facio, esta doctora costarricense, a la que admiro mucho, les recomiendo un libro de ella que pueden encontrar en PDF, se los vamos a poner en los materiales, que se llama Cuando el género suena, cambios trae. Y ahí mucho vamos a ver cómo es que el derecho, por ejemplo, tiene un enfoque familista, ¿no? Que tiene un enfoque de una doble moral, que muchas veces, por ejemplo, a las mujeres, por un lado, se les sanciona más por un delito cometido en condiciones muy similares a las de un hombre, y también para el tema de familia, ¿no? Como en muchos juzgados a las mujeres se nos deja la tarea de cuidados, o sea, que nos dejan a las hijas e hijos, a pesar de que muchas pues no queremos ejercer ese tipo de rol social, ¿no? Esa es la doble moral. Entonces, Alda Facio dice, ella le debemos la creación del Caucus de Mujeres por una Justicia de Género. Caucus es un grupo que se forma de manera especial para analizar ciertos temas. Es en la Corte Penal Internacional. El reconocimiento por haber asumido la dirección del mismo en su primera andadura. Dice, desde 1991 es directora del programa Mujer, Justicia y Género del ILANUD y ha sido relator especial de las Naciones Unidas para la CEDAW. Entonces, yo sí les recomiendo mucho repasar este libro, Cuando el género suena, cambios trae. Es muy interesante, es rapidito, está chiquito y nos ha ayudado mucho a entender los derechos de las mujeres de una manera más práctica. Entonces, aquí nos dice la doctora Idalia que el movimiento de mujeres introdujo un debate público sobre temas invisibilizados por considerarse ajenos al ámbito público. Esta irrupción de lo privado fue la manera de incorporar nuevos derechos respecto a los derechos de los que ya se habían reconocido. Mucho tiene que ver, por ejemplo, algo que también nos habla la maestra Lourdes Enríquez, de
cómo a las mujeres nos han relegado al ámbito de lo privado y a los hombres al ámbito de lo público, ¿no? Entonces, esta se menciona como irrupción por la doctora Idalia, porque precisamente es una manera irreverente, ¿no? Era algo que no se esperaba, es algo nuevo, era algo pues, rebeldoso, ¿no? Y aquí, pues, digo, ya lo vemos como es parte del marco jurídico, lo vemos desde la abogacía, ¿no? Desde otras disciplinas, pero antes esto era precisamente la rebeldía, el irrumpir, ¿no? Digo, qué bueno que ahora hay otros tipos de rebeldía, sin embargo, esta rebeldía direccionada está muy suave. Entonces, ¿qué es la CEDAW? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, es un tratado internacional, como les decía hace rato, que surge en el 79. Se firma por México en los 80s y está considerada como un documento jurídico internacional de los más importantes en la historia, porque tiene que ver con todas las formas de discriminación contra la mujer, desde el ámbito privado hasta el ámbito público. Y como les decía, muchas veces a las mujeres para oprimirnos se nos relega al ámbito de lo privado. La historia. Pues nos dice la doctora que no había un instrumento jurídico tal cual que lo defendiera los derechos de las mujeres. Y bueno, después de esta convención se da una conferencia en México en el 75, en donde varias mujeres feministas institucionales lucharon porque quedaran, México lo firmara y que se empezaran a trasladar estas normas al derecho mexicano. ¿Cuáles son las características de la CEDAW? ¿Por qué nos importa? Uno, pues porque es legalmente vinculante, si no, pues, ¿para qué, va? Y es importante porque pues te da obligaciones como Estado, o sea, no es nada más firmarle y decir ya soy bien buena onda con todas las mujeres, sino, por ejemplo, uno, implementar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, o sea, no nada más basta la norma o ponerlo ahí en la Constitución, sino implementarlo. Abolir las leyes discriminatorias, adoptando las necesarias para prohibir la discriminación. O sea, no solamente eliminar el marco marco normativo que discrimine, sino sumar aquel que ayude para prevenir y prohibir la discriminación misógina. Por otro lado, establecer tribunales para proteger a las mujeres contra la discriminación. Aquí todavía no se da esto, en Chihuahua ya tienen tribunales especializados, les van a explicar un poquito cómo es que funciona esto allá y ojalá podamos adoptar estas actitudes positivas y buenas prácticas gubernamentales, ¿no? 4. Asegurar que se eliminen los actos de discriminación contra la mujer por parte de individuos, organizaciones y empresas. Ojo, porque muchas veces las empresas piensan que nadie les puede exigir y aquí tienen normas que cumplir muy claramente y desde los 80, ¿no? Entonces, vamos. Dice, se tienen que enviar reportes periódicos a la CEDAW por lo menos cada 4 años. Aquí México se ha visto lento. Envió un informe de medio camino en agosto de este año y ahorita les voy a platicar un poquito de qué va. En cuanto a las características, pues es importante porque varios países han hecho reservas, ¿no? O sea, que yo no quiero aplicar esto, yo no quiero aplicar lo otro, ¿no? Y entonces lo importante es lograr que los países eliminen las reservas que tengan a esta convención. La convención, ¿cómo nos define la discriminación contra la mujer? Ahí les va, dice, cualquier distinción, exclusión o restricción hecha en base al sexo, que tenga como efecto o objetivo impedir o anular el reconocimiento, goce y ejercicio por parte de las mujeres sin importar su estado civil. Acuérdense que antes las mujeres casadas no tenían derechos. En base de la igualdad entre hombres y mujeres, de los derechos humanos y libertades fundamentales en el campo político, económico, social, cultural, civil o cualquier otro campo. Por si se les va una, ahí lo ponen, cualquier otro campo. En todos los ámbitos de la vida, las mujeres deben de gozar de igualdad de trato, de oportunidades y de derechos.
Entonces, la CEDAW tiene un comité. El comité es un grupo de expertas, que aquí lo explica muy bien la doctora Idalia, dice, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer está formado por 23 personas expertas, independientes de todo el mundo, que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Los países que se han adherido tienen la obligación de presentar al comité informes periódicos relativos a la aplicación de los derechos amparados por la Convención. En sus reuniones, el comité examina los informes y formula a cada estado parte sus preocupaciones y recomendaciones en forma de observaciones finales. México, al firmar la CEDAW, lo publica en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981. En el 88 ratifica la Convención de Belém do Pará y en el 2002 firma el protocolo facultativo. Esto es cuando termina de decir, sí, voy a obedecer todos los derechos de las mujeres, ¿no? Porque, digo, te quedabas a medias y nada más hablabas de la no discriminación, pero dejabas a un lado el tema de violencia de género, ¿no? Entonces, el protocolo facultativo es bien importante porque nos habla de manera más clara de cuáles son no solamente las preocupaciones y consideraciones, sino cómo es que se tienen que hacer las cuestiones, ¿no? Cómo ahí en la práctica se van a llevar, cuáles son las acciones legislativas, los medios presupuestales, ¿no? Y todo eso. Entonces, nos dice Idalia, la sola aprobación de los anteriores tratados internacionales representa uno de los avances jurídicos más importantes de fines del siglo XX, porque significa el reconocimiento internacional de que existe un problema generalizado de desigualdad y de violencia dirigido hacia las mujeres y las niñas en diferentes partes del mundo. Se afirma así que la violación de cualquiera de estos tratados no solo significa la afectación directa a la dignidad de una mujer o una niña, sino también el obstáculo para consolidar verdaderas democracias basadas en el principio de igualdad y tutela de derechos humanos. El protocolo facultativo, que les decía, está suave porque es un instrumento complementario que vale la pena echarle una leída, porque nos permite reconocer la competencia del comité para examinar las denuncias particulares. Esto es, pueden enviar comunicaciones individuales. Antes, por ejemplo, tenías que esperarte a que agotar todas las instancias locales y ahora puedes decir, esto está pasando, comité de expertas, ponle el ojo a este país por lo que está haciendo. Aquí, por ejemplo, hubo una delegación que vino a Chihuahua y muchos de estas recomendaciones las vamos a ver porque todavía siguen siendo necesarias en todo México, no nada más en Chihuahua, ¿no? Y bueno, recordando el preámbulo de la CEDAW, dice, recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y de respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia, y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad. El preámbulo es importante, aunque de alguna manera es utilitarista, porque dice que, bueno, si no tenemos estos derechos no vamos a poder servir. Es interesante, ¿no? Porque reconoce que esta discriminación que ha habido mundialmente, reconoce el error humano, ¿no? Que les decía, de que sí se nos ha discriminado. ¿Y cómo lo vamos a reparar? Pues bueno, con acciones afirmativas. Entonces, vamos a empezar por el artículo 2, dándole una repasadita nada más. Dicen, los estados partes, o sea, los estados firmantes, en este caso México, condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas. Convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y con tal objeto se comprometen a consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación, el principio de igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por la ley otros tipos medios apropiados la realización práctica de este principio. B. Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter con
las sanciones correspondientes que prohíban la discriminación contra la mujer. Recordemos que cuando se redactó esto, sí se pensaba en una forma en donde tal vez las sanciones fueran formas correctivas, ¿no? Un poquito pensando en Foucault, una sociedad disciplinaria. Ahora entendemos, como ya también entendemos, que no podemos corregir a nuestras mascotas a golpes. Ahora ya también entendemos que no podemos corregir a los agresores o a las personas violentas, pues con cárcel o con más sanciones, ¿no? Se busca más ya la reeducación, sobre todo la reeducación de las personas agresoras y entender por qué discriminan, por qué son misóginos o por qué son racistas, o por qué está pasando esto. Entender la situación y repararla. ¿Por qué? Porque si una persona se le sanciona por cometer un delito por misoginia, un crimen de odio, lo va a volver a hacer porque son conductas internalizadas y todo esto se tiene que reparar con educación. Bueno, el C, establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Entonces aquí ya está hablando de llevar a tribunales, ¿no? Este tema. Antes ni siquiera se consideraba, ¿no? Inclusive lo veíamos a veces en películas en Estados Unidos de que te resbalabas en una tienda departamental, ¿no? Y ahí te va la demandota. O que si alguien te discriminaba en algún lugar, también, ¿no? Y aquí pues se supone que ya tendríamos que estar en un momento así, pero no está pasando. ¿Por qué? Porque la discriminación no se considera tan grave y es una cuestión cultural, no es tanto una cuestión jurídica. Que otra de las cosas que se comprometen, abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a esta obligación. Si aquí en Baja California estuviéramos cumpliendo, por ejemplo, esta norma, pues todas las autoridades tendrían que abstenerse de hacer comentarios misóginos, ¿no? Y no lo están haciendo, ustedes saben. Otra de las cosas que tienen que hacer, tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualquier persona, organización o empresa. Aquí, por ejemplo, bueno, pues ya se están eliminando de la práctica cultural estos certámenes de belleza, ¿no? Donde inclusive se llevan a niñas chiquitas y todo esto. Esto es tomar medidas apropiadas, no es censurar, es simplemente, bueno, no estar ahora sí que echándole leña al fuego, ¿no? Fomentando como gobiernos este tipo de actitudes en donde se objetiviza a las mujeres y a las niñas como una moneda de cambio. Entonces, bueno, estas son una de las características principales que, como les decía, nos menciona el artículo 2 sobre el acceso a la justicia de las mujeres. El artículo 3, como les decía, habla sobre la parte del carácter legislativo que deben de tener estos programas para proteger los derechos de las mujeres, ¿no? Y garantizarles condiciones de igualdad respecto a los hombres. El artículo 4 nos habla de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad. Estas son las acciones afirmativas. En México lo tenemos desde que está la ley de igualdad, 2003, 2004, y son pocas las acciones afirmativas que realmente vemos aplicándose tal cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, una ventanilla para atender a personas con discapacidad no es una acción afirmativa, es una necesidad. Atender a las mujeres con perspectiva de género no es una acción afirmativa, es una necesidad. Pero que haya un tribunal especializado para delitos contra las mujeres, esa es una acción afirmativa, ¿no? Porque se supone que no deben de ser para siempre, tienen que ser acciones temporales, porque se supone que algún día tiene que dejar de pasar esto, ¿no? Entonces, estas medidas especiales deben de estar encaminadas, por ejemplo, a proteger diferentes tipos de actividades, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al tema del examen de gravidez, ¿no? Que se les hace a las mujeres. Sí se menciona en muchas de las sesiones que esto debe de estar prohibido, sin embargo, se sigue haciendo, ¿no? Bueno, artículo 5 dice, todos los estados parte van a tomar las medidas para
modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres. ¿Cómo vamos a, cómo vamos a modificar estos patrones socioculturales? Pues es un poco de lo que les decía, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y prácticas consuetudinarias de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad de la mujer o superioridad de los hombres, ¿no? En funciones estereotipadas. Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo de los hijos e hijas, en la inteligencia de que el interés de los hijos e hijas constituirá la consideración primordial en todos los casos. Entonces, como les decía, y lo dice Alda Facio en el libro que les recomendé, Cuando el género suena, cambios trae, habla de que la necesidad de cambiar los patrones socioculturales, como les decía, no solamente se debe dar desde el derecho, sino también desde las familias. Pero ¿qué pasa? Que en las familias, pues no solamente ahorita las mujeres, como les decía, tienen la doble, triple jornada, sino que ahora ya también la cuestión de la educación, pues allá ahora ya también es responsabilidad de la mayoría de las veces de las madres de familia, ¿no? Y hay que entender que inclusive la CEDAW desde los 80 te está diciendo que es una responsabilidad común, ¿no? Que no es gracia que el muchacho vaya y lave los platos, es su obligación porque él también comió en el plato, ¿no? Parece como algo bien sencillo o hasta un regaño así de señora, pero no, así con estas cuestiones que parecen sencillas, se van educando a las personas y lo van transmitiendo en las sentencias, en los arrestos, en los peritajes, ¿no? Y ese es donde viene la parte grave. Entonces, los deberes y obligaciones del Estado mexicano para cumplir con la tutela de los derechos de las mujeres, pues vemos que tenemos la CEDAW, ¿no? Que como les decía, igual que Belém do Pará, es obligatoria para México, para las y los funcionarios, y es relevante porque si no se atiende que los tratados son legislación obligatoria para los gobiernos y para las entidades federativas y que su función es la de ampliar y especificar el espectro protector de un principio general, se restringe automáticamente el verdadero ejercicio de los derechos. Entonces, los deberes del Estado son la obligación de adoptar medidas inmediatas, adecuar el marco legal, relevar la información y formulación de un plan, programa, ¿no? Y la provisión de los recursos. Precisamente, o sea, de nada te sirve tener una ley genial y un protocolo fregoncísimo si no tienes el presupuesto para poderlo poner en práctica, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poquito sobre el protocolo ALBA, que es uno de los que nos preocupa, que su aplicación aquí en el Estado y que tiene que ver precisamente con con el nuevo sistema de justicia penal y con el nuevo paradigma de los derechos humanos. Entonces, ¿es necesaria la armonización y el cumplimiento de la CEDAW en el marco constitucional mexicano? Claro que lo es. Les dejo aquí estas reflexiones para que las puedan estudiar, para que puedan tener ustedes el material. La obligación del cumplimiento con los derechos de las mujeres no es un problema de jerarquización o normas constitucionales. Todavía hay con quienes nos topamos que nos dicen que la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es inconstitucional porque discrimina a los hombres. No, o sea, no. Eso no pasa así. ¿Por qué? Porque históricamente se ha discriminado a las mujeres, hay diferentes formas de comprobarlo, si no se han actualizado, si no se han acercado a esta información, porque pues la verdad, una como persona profesionista se ve mal demostrando que no se ha actualizado en estos aspectos tan importantes, ¿no? En esta nueva sociedad, ¿no? Entonces, la función jurisdiccional tiene el deber de implementar este mecanismo de manera integral y funcional, considerando la propia naturaleza o definición de los derechos humanos es universal, pues para todas las personas. O sea, que no puede colocarse en un contexto de jerarquización de normas jurídicas. O sea, que acá la Constitución es más importante y luego los derechos de las mujeres. No, aquí es todo integral, ¿no? Todo parejo como lo vimos. Inclusive, o sea, para la Constitución Federal se atiende el artículo primero, únicamente confirmó
lo que dentro de una comunidad internacional de derechos humanos se reconoce como un deber de cumplimiento con los tratados ya ratificados. O sea, el derecho a la igualdad sí está ahí, fortalece, con la ley de igualdad, con la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, con la ley para prevenir la trata de personas, con la ley de víctimas y la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estas son las normas que nos pueden ayudar a generar como un círculo protector de los derechos de las mujeres de todas las edades. Entonces, por eso dice, las funciones que incumplan con la debida incorporación y armonización de estos tratados incurren en un supuesto de responsabilidad internacional. Entonces, ahorita el gobierno mexicano entregó un informe de medio camino porque pidió una prórroga para que el comité de expertos del CEDAW le revise sus actividades en un informe de medio camino. ¿Por qué son importantes las recomendaciones del comité de expertos que les estoy comentando? Las recomendaciones generales que tienen el comité de expertos para los países son 37. Hay unas específicas para México, también las pueden revisar, están basadas en temas diversos como el derecho de las niñas, adolescentes, el derecho de las mujeres a la educación, cambio climático, migración, trabajo, discapacidad, la clitoridectomía o circuncisión o ablación femenina, la vida política, igualdad en el matrimonio, mujeres de adultas mayores, situación de conflictos, mujeres rurales y prácticas nocivas. Hay temas importantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, Idalia resalta el tema de la salud de las mujeres. Yo me fui más sobre el tema del acceso a la justicia porque es lo que nos interesa para este seminario en particular. Por ejemplo, aquí habla de la recomendación general 24, que aquí se las dejo por si la quieren revisar. Y la que nos interesa aquí es la recomendación 33, que habla sobre el acceso a la justicia de las mujeres. Dice, hay cuestiones generales y recomendaciones sobre el acceso a la justicia de las mujeres. Estas tienen que ver con que en las esferas específicas del derecho, precisamente no se han armonizado estos tratados, homologado en materia civil, penal, familiar, administrativa, social y laboral. Hay recomendaciones respecto a mecanismos específicos, por ejemplo, en cuanto al sistema de justicia y cuasi judiciales especializados. Por ejemplo, aquí siempre nos dicen desde la CEDAW que no se debe de mediar la violencia familiar o la violencia misógina. Yo me he topado con que hay casos donde sí podría mediarse, sobre todo cuando son mujeres de grupos vulnerados que no van a tener el acceso para darle seguimiento a una denuncia formal. Y bueno, seguimos. El acceso efectivo a la justicia optimiza el potencial de la emancipación y transformación del derecho. Aquí coincide la doctora Idalia con la maestra Lourdes Enríquez en cuanto a estas nuevas formas de pensar que nos van a ayudar a refrescarnos la mente y pensar, como les decía, en nuevas formas de derecho que si bien ya tenemos el Código Penal y a veces aplicamos pum pum, ok, bueno, hay que pensar fuera del cuadro, ¿no? Porque esto nos va a llevar, pues sí, a ser personas más creativas y tal vez hasta más felices, ¿no? Entonces, bueno, el ámbito de las recomendaciones generales en cuanto al acceso a la justicia incluye procedimientos de calidad y de justicia para las mujeres en todos los niveles de justicia, todos los sistemas de justicia, incluidos los mecanismos especializados y cuasi judiciales, ¿no? Entonces, en cuanto a los informes de la CEDAW, aquí Dalia nos pone cuáles son los informes de la CEDAW y qué respondió México en dos casos. Por ejemplo, en los casos de feminicidio, que les decía que el comité estuvo acá en 2005 y el noveno informe que se presenta en 2018. Aquí, por ejemplo, Magali Sarrocha, cubana, en el comité nos resalta Idalia que consideró que era muy importante señalar que en el caso de México, su preocupación sobre el tema del contexto del país recae sobre el tema de la delincuencia organizada y la impunidad que existe respecto a los delitos que se cometen contra las mujeres por parte del crimen organizado. Y esto es un tema que no solamente nuestra organización, sino que muchos activistas hemos tratado de resaltar, pero poco se maneja de una manera práctica. Entonces, bueno, de las recomendaciones que le dan a México en 2018,
que les comentaba que posteriormente les iba a decir. Dice, el comité le está recomendando al país de manera expresa el tema de las defensoras de derechos humanos y periodistas. Tiene 2 párrafos concretos de preocupación y recomendación. El tema de acoso político de la prensa, de la violencia que se ejerce contra ellas. Dice, es verdad que más hombres sufren violencia que las mujeres, en el caso de periodistas y defensores, pero las mujeres sufren formas particulares de violencia que llegan al abuso sexual, al acoso, al uso de su vida privada para precisamente amenazarlas, amedrentarlas, sacarlas del juego político o sacarlas de una lucha en las cuales mantienen un gran activismo. También le preocupa al comité de expertos de CEDAW las mujeres indígenas. Dice que sufren de una manera particular cualquiera de estas formas de violencia y no se tienen en cuenta. El informe de México producido por el comité de CEDAW recomienda a México en las recomendaciones de carácter general. Dice, hay una evolución positiva en la actitud de las autoridades, lo ve, ¿no? Y dice, pero en las autoridades estatales y municipales aún existe la tendencia a restar importancia y magnitud al problema y no se percibe igual la disposición para encararlo a fondo o críticamente. Yo me pregunto ahí un poco, ¿tiene que ver con los recursos? Sí. Sí, ¿por qué? Porque he trabajado con personas de la Fiscalía de aquí de Baja California y he tenido el gusto de platicar con policías, sobre todo el año pasado de la unidad de trata, con el licenciado Héctor Orozco, que ahorita ya está en la unidad de delitos sexuales. Y ahí, por ejemplo, nos dimos cuenta de que sí existe la sensibilidad, pero no existen muchas veces los recursos para encararlo y afrontarlo, ¿no? Simplemente revisemos la fiscalía especializada para investigar los feminicidios en Baja California. ¿Cuánto presupuesto tiene? ¿Cuánta voz tiene la fiscal? ¿Cuántas veces la vemos en medios? A diferencia, por ejemplo, de la fiscal allá en Ciudad de México, ¿no? O de otras fiscalías en donde se les da precisamente más postura, más fuerza institucional y pues sí, más presupuesto, ¿no? Otra de las recomendaciones es intensificar los esfuerzos de coordinación y participación entre todos los niveles de poder entre sí y con la sociedad civil, con vista a garantizar la prevención de la violencia y la protección de los derechos humanos de las mujeres. Esfuerzos de coordinación. Híjole, aquí me llevaría 3 horas, pero voy a tratar de ser breve y en otra parte, cuando hablemos un poco del protocolo ALBA, hablemos un poco más de coordinación. Pero simplemente, pues, homologar pues, la papelería, ¿no? Los conceptos. Es algo bien básico que ni siquiera hemos llegado a eso, ¿no? Muchas veces le llamamos diferente un delito cuando estamos en el ámbito municipal a cuando estamos en el ámbito estatal, aunque sea materia estatal, ¿no? ¿Cómo? No sé, de repente parece que cuando estamos en la delegación de San Antonio de los Buenos, parece que es algo distinto a la que es de la zona Río, ¿no? O sea, esas cuestiones hay que homologar simplemente dentro del ámbito municipal y después coordinarlos con el estatal gracias a lo que se ha producido desde el ámbito federal. Porque precisamente, como ustedes ya saben, los gobiernos son orgánicos y están interconectados. Y si no funciona un espacio, si no funciona la planeación, no va a funcionar otra cosa, ¿no? Entonces, todos los foquitos tienen que estar encendidos, como estos foquitos de Navidad de antes, que si se apagaba uno, se apagaban todos, ¿no? Así precisamente funciona. Y bueno, ¿cómo incorporamos la perspectiva de género en todas las investigaciones y políticas de prevención y combate a la violencia y programas de reconstrucción del tejido social? Pues precisamente atravesando estas normas, ¿no? Dando estas respuestas sociales, pero también revisando las necesidades, porque muchas veces llegamos con estos programas magníficos que se construyeron en otro estado y que obviamente aquí en Baja California no van a funcionar, ¿no? Se hace mucho este copy-paste. Entonces aquí necesitamos generar políticas que tengan conciencia de frontera, de un lugar donde hay mar, de un lugar donde hay acceso a otros estados, ¿no? O sea, tenemos una cuestión particular y hay que también ver las cuestiones geográficas. Las recomendaciones en materia de investigación de los crímenes y sanción de los responsables. Uno habla de que se deben de armonizar las actuaciones de las autoridades federales y estatales.
Por ejemplo, en la Agencia Mixta de Ciudad Juárez, para cada caso que se trate en conjunto, lo revisan y ellas les van a explicar. Que se continúe la revisión por la Fiscalía en cada caso y la sistematización de toda la información disponible. Por ejemplo, aquí en California, no nos vayamos tan lejos, están estas mesas de trabajo, task forces, en donde sociedad civil, la Fiscalía especializada en delitos de odio, delitos contra las mujeres, o especially heinous, ahí lo que pasa es que se reúnen a analizarlo de una manera transdisciplinaria y a ver cómo se da la reparación del daño, cómo se trabaja dentro de la comunidad, si fue un delito que se cometió en la comunidad. Y aquí pues vemos que sí, o sea, sí hay algunos delitos que sí se investigan, sin embargo hay otros que quedan ahí flotantes, ¿no? Que no se logran concretar. Y muchas de estas acciones se logran concretar con base en las acciones comunitarias. Y esta es la parte interesante, ¿no? Que muchas veces no lo estamos relacionando tal cual como actitudes que son de toda una comunidad, cuando en realidad sí lo son. Y entonces estas actividades se pueden desestimar o reducir, estos delitos, cuando se trabaja con la población. Se debe de investigar y sancionar la complicidad o tolerancia de agentes de las autoridades del Estado en las persecuciones, hostigamiento y amenazas a familiares de víctimas, miembros de organizaciones que las representan o defienden. Desgraciadamente me ha tocado acompañar a personas víctimas de desaparición y he visto cómo se les amenaza, se les dice que ya no busquen a sus familiares. Y pues esto, claro que genera una falta de acceso a la justicia, porque no solamente se genera la impunidad, sino que también el amedrentamiento de las familias que buscan justicia, ¿no? Y aquí, ¿cómo lo vamos a solventar? Pues precisamente, como les decía, incluyendo mecanismos anticorrupción dentro de los derechos humanos de las mujeres, porque muchas veces no basta la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, hay que aplicarle la ley de responsabilidad a servidores públicos, porque muchas veces nada más queda ahí flojito, se dice, ay, qué malo lo que sucedió, ay, qué feo que alguien dijo que las mujeres las asesinan por andar tatuadas, pero no hay sanciones contra estas personas que hacen estos comentarios, ¿no? Hay sanciones sociales, dicen, y qué gacho que lo dijo, pero no, nos gustaría ver más cómo es que realmente haya consecuencias por decir las cosas que se dicen o por omitir alguna acción o por no atender a alguien, ¿no? Que esto realmente se vaya viendo en sanciones materiales, en inhabilitaciones. Debe de haber un registro nacional de mujeres asesinadas y desaparecidas, que si bien el Secretariado Ejecutivo Nacional saca cada veintitantos del mes unos ciertos datos, muchas veces que los contrastamos con datos locales no resultan ser tal cual, ¿no? Entonces, ahí sí tendríamos que generar, y eso sí yo lo veo como una responsabilidad de la sociedad civil, ¿no? De estar haciendo ahora sí como un estilo de contraloría de los datos que generan las propias instituciones, porque cuando hemos contrastado datos, por ejemplo, de hospitales, con el tema de muerte materna, encontramos ocultamiento de datos aquí en Baja California. Antes que hablábamos de feminicidios, el fiscal en su momento nos decía que estábamos locas, que eso no estaba pasando aquí, pues porque no estaba clasificado en el Código Penal. Bueno, ya estamos cambiando las cosas, está habiendo una conciencia más amplia, como lo dice aquí, se puede generar coadyuvancia, ¿no? No solamente con los familiares de las víctimas, sino con sociedad civil, grupos de profesionistas, grupos de expertos en los temas. También habla de que se debe poner en práctica y reforzar medidas efectivas para la protección de personas e instituciones que trabajan por el esclarecimiento de los hechos y el respeto a los derechos humanos. Aquí se supone que hay un mecanismo de protección a defensores y periodistas, sin embargo no hemos visto que funcione, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, no es nada más responsabilidad del Estado, también responsabilidad de sociedad civil, de la propia sociedad, porque es un tema cultural, ¿no? Sin embargo, pues vamos viendo qué nos toca a cada quien y poniéndolo en cuadritos y palomeándolo, viendo qué hicimos ya y qué no hemos hecho. Y estas recomendaciones de la CEDAW nos sirven mucho en esta tarea
de hacer un autoanálisis como personas que trabajamos en el gobierno. Bueno, yo no, pero digo, estoy solidarizándome con ustedes y pues ver, ¿no? Ver cómo podemos mejorar, actualizarnos, y este seminario es parte de eso. Entonces, también habla de que se debe sensibilizar a todas las autoridades estatales y municipales sobre el tema de violencia de género encarada como una violación a los derechos humanos para una revisión sustantiva de la legislación. Y bueno, aquí estamos viendo como de nuevo la queja contra autoridades estatales y municipales, pero también hay que revisar, ¿no? Los presupuestos, cuántos días de vacaciones tenemos, si tenemos el material necesario para aplicarlo, y si no lo tenemos, exigirlo, porque entonces nosotros también estamos siendo cómplices de que el sistema de justicia no funcione. En materia de prevención de la violencia, garantía de la seguridad y promoción y protección de los derechos de las mujeres, dice la CEDAW que México tiene que organizar campañas masivas, inmediatas y permanentes que erradiquen la discriminación contra la mujer, promuevan la igualdad y la monitoreen, incluir en los programas educativos y de formación de los varios niveles, incluyendo el sector laboral, módulos de información y sensibilización sobre la violencia de género y la violación a los derechos humanos. Ok, vamos parando un poco. El tema de las campañas. Si ustedes revisan campañas que se han hecho inclusive aquí en Baja California con presupuesto público, son campañas que reproducen la violencia. Vemos a mujeres sangrando, golpeadas, o la mano de sangre así diciendo basta. Esto solamente naturaliza la violencia misógina, la reproduce, la hace algo natural, algo normal, y eso no se necesita. Está mal. Deberían de sancionar a las y los diseñadores que hacen ese tipo de campañas, no volverlos a contratar por no ponerse a leer un poquito, ¿no? Entonces, aquí vemos esto que está sucediendo. La idea es que si ustedes generan campañas institucionales, busquen, por ejemplo, que si están hablando del derecho al voto, salga una mujer votando. Si están hablando de la prevención de la trata, pues no salga ahí la niña tirada en el colchón, sino que salga una mujer tal vez empoderándose o estudiando o recibiendo un servicio público, ¿no? ¿De qué nos sirve estar viendo de nuevo la trata ahí, la niña amarrada, o escuchando en el radio esta campaña que son triggers, ¿no? Que hacen que se despierten estas ideas y estos recuerdos de la violencia misógina que se ha sufrido, ¿no? También se debe de promover la formación y capacitación de los agentes de los servicios públicos en general, en particular de jueces, juezas y personal judicial, en materia de violencia de género, derechos humanos y la necesidad de considerar la dimensión de género en sus acciones y procedimientos, también en las sentencias y decisiones judiciales. Ojo, pues que aquí pues se quiere quitar el Consejo de la Judicatura. Vemos que la unidad de género ya no está avanzando igual que antes. Entonces vamos a esperar un poco, analizar cómo van en los juzgados, pero sí se hace necesario que la unidad de género, que antes estaba muy activa, pues se vuelva a activar, ¿no? Hay que intensificar los programas y políticas de prevención de la violencia, dicen en las recomendaciones, e impulsar todas las medidas necesarias para restablecer el tejido social y crear condiciones que garanticen a las mujeres, en este caso en Ciudad Juárez, en el ejercicio de los derechos que se establecen en la Convención. Aquí habla de Ciudad Juárez, pero estas recomendaciones son para todo México, ¿eh? Lo que pasa es que se están refiriendo a Juárez porque fue donde fueron a revisar el tema de los feminicidios. Pero así como la sentencia de Campo Algodonero, que es para todo México, todo el Estado mexicano, así estas recomendaciones. Se tiene que garantizar el apoyo legal en el acceso a la justicia y a todas las garantías legales de protección a las víctimas de violencia y a los familiares de las víctimas asesinadas o desaparecidas. Aquí, como les decía, tiene que haber en la CEAB, tiene que haber un fondo de atención a víctimas que no hemos visto que esté funcionando de manera efectiva. Ojalá realmente sí se pueda aplicar, ¿no? Y bueno, cuestiones que tienen que ver con las particularidades de Juárez que también nos sirven acá. La novena recomendación, que la puse nada más como un esbozo, habla de que se debe de reforzar la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada.
mejorar el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres mediante campañas y actividades públicas. Y aquí, ¿por qué lo dice después de hablar de esto? Porque muchas veces, y si revisamos, dentro de la delincuencia organizada hay una constante sofisticación. Cada vez usan más la tecnología, cada vez usan más redes sociales y en cambio, pues quienes buscamos prevenir la violencia misógina, prevenir toda esta violencia social, pues tenemos menos acceso a las redes, a la tecnología. Entonces hay que ahora sí que hacer el quite, ¿no? Y empezar a generar este tipo de mecanismos. Dice, se deben derogar todas las disposiciones legislativas discriminatorias, capacitar, ¿no? El personal, superar la cultura machista, pero aquí también, por ejemplo, nosotros, y se los comento nada más como para que lo tengan a la mente, ¿no? Nosotros como grupos que trabajamos por los derechos de las mujeres sí entendemos que muchas veces se le hace el reclamo nada más al Estado y poco se le reclama a la delincuencia organizada, ¿no? Yo entiendo que ya hay muchas mujeres en el poder dentro de la delincuencia organizada y que tal vez podríamos apelar a ellas, a que ellas digan, no, ¿sabes qué? Ya no vamos a permitir que se lleven para la trata a niñas menores de 14 años, ya no vamos a permitir esto y lo otro, ¿no? O sea, ya yo creo que también dentro de la delincuencia organizada se deben de dar ciertas acciones que transversalicen la perspectiva de género, ¿no? Yo sé que se escucha un poco ahí descabellado, pero digo, es una idea que me interesa dejarles ahí. Entonces, por último, para cerrar este tema de la CEDAW, que espero les haya gustado hasta donde vamos. El comité de CEDAW hace un llamamiento ante el COVID. Dice, el comité sin precedentes también suponen una oportunidad para el cambio, siguiendo el principio de no dejar a nadie atrás de los objetivos de desarrollo sostenible y reconociendo que las mujeres y los mecanismos nacionales para el avance de las mujeres son fundamentales para las estrategias de respuesta y recuperación. Dice, las instituciones nacionales de derechos humanos, el sistema de la ONU, los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos y de procedimientos especiales de la ONU, pueden unirse para mostrar el camino a emprender, tanto para los estados como para los actores de la sociedad civil. Esto en el entendido de que nadie se salva solo, ¿no? O sea, aquí tendríamos que aplicar dice, la iniciativa del Centro de Conocimientos de CEDAW con sus próximos webinars sobre los derechos de la mujer será la contribución principal de la CEDAW a esta nueva manera de pensar y de la acción conjunta. El comité invita a todos los actores relevantes, incluido el sector privado, a unirse a la iniciativa y espera que siente las bases en colaboración con otros actores relevantes para un entorno post-COVID-19 positivo y facilitador que ponga al día la lección principal de esta situación. Nadie está a salvo si no estamos todos a salvo. Ese mensaje me gustó mucho. Y dice, el comité solicita a los estados que intenten aprovechar este momento de la historia humana y procuran tratarlo como oportunidad para adoptar estrategias transformadoras que se basan en el empoderamiento y liderazgo de la mujer, sobre todo en los campos de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial. En última instancia, los estados deben de salir de la crisis del COVID-19 más solidarios, respetando las normas de derechos humanos y promoviendo la gobernanza inclusiva, la justicia social y la paz.